Bueno, 7 misterios mexicanos que nadie ha podido resolver de Mundo Creepy. En plan, yo no sé nada de mi Adelante. país, así que no me voy a enterar de nada. Gracias, Betas, gracias por matar la media. Esperaba contexto de Historia. ti, México ha pendejo. sido escenario de algunos hechos misteriosos, inquietantes e inexplicables. En este Entiendo. video Claro. te vamos a Adiós, contar es las uno. historias detrás de algunos de ellos, los cuales hasta el día de hoy siguen sin obtener Eso una me exchango. respuesta. Así que Callaos. pónganse cómodos y Cállense, güey, apaguen la luz, cállense, porque cállense. estos son 7 misterios mexicanos sin resolver. Te recordamos que este contenido también lo puedes encontrar en formato de audio en Spotify o tu plataforma de podcast favorita, donde estamos como Mundo Creepy en Mundo Spotify. Creepy. ¿Qué tal? Buenos días, Entiendo. tardes o noches. Los saluda su Buenas amigo tardes, buenas Masketman. noches, digo. Sean bienvenidos a Mundo Buenas Creepy. noches. Y aquí Pronto será otro día. comenzamos. Ah, me asusto. Ay, ay, que voy. Miedo. Tengo miedo. Tengo miedo que nos va a denunciar este chico por reaccionar a su contenido. Ay, ay, El ay, ay, ay. incidente ovni de Ciudad Pemex. En Aguas, aguas. 1973, en el estado de Tabasco, más específicamente en Ciudad Tabasco. Pemex, se registró uno de los ¿Cómo que hay una incidentes ciudad ovni llamada más Pemex? No misteriosos mames. de la historia de nuestro No país. sabía que había una ciudad llamada Ciudad Pemex, güey. What es the una fuck. localidad en el municipio de Macuspana, Yo Ni tú, Tabasco. Vanitas, güey. Fue creada Ni en tú la década de no, pues yo tampoco. 1950 como un campamento petrolero para los trabajadores de petróleos mexicanos, debido al descubrimiento de importantes yacimientos de gas y petróleo en la región. La noche del 1 de junio de 1973, una intensa tormenta eléctrica azotó la región, pero según testimonios, no se trataba de una tormenta normal, pues esta tenía relámpagos de colores inusuales, lo que le daba Eran un los aspecto peruanos. un Me tanto sobrecombatía. inquietante. Eso pasa. La tormenta Los peruanos también provocó nos querían múltiples invadir. apagones que afectaron a los habitantes. Sí, tío. Testigos describieron la presencia de luces que se movían de un lado a otro entre los relámpagos, Falsos similares mexicanos. a bolas de Ay, fuego agárrame la de manita, diferentes manito. colores que Matías, parecían danzar entre los ya te la rayos. agarro. Pero eso no fue todo, pues De según por sí no relatos tiene de Game vecinos, Pass. en Pues soy medio de pobre, todo güey, ¿qué este quieres que caos haga? de lluvia, relámpagos y luces Sí. extrañas, Torcube un objeto llegando a volador México, no pero identificado Torcube desde México. comenzó a descender frente a las miradas atónitas de diversos testigos, Aguas, aterrizando que en cayó una un ovni. ranchería cercana. Al día siguiente, un Mire, grupo de su plato de estudiantes comida, Matías. visitó el supuesto sitio del aterrizaje, Aguas, encontrando aguas. un área de pastizal aplastada y ¿A poco? quemada, con restos de madera carbonizada. Uno de los estudiantes, llamado Héctor Sastre, informó haber hallado huellas similares a las de un ave de gran tamaño, con dimensiones de entre 10 y 32 centímetros. Otro testigo mencionó que las marcas tenían apariencia de patas de una Torcube vivía en México, concretamente en Veracruz, se fue a Alemania por un tiempo y regresó de nuevo a México. No desinforme, Clau. gallina gigante, y Ah, ya. presentaban un rastro viscoso Soy de el color Betas el que amarillento. se Un acerca, campesino local llamado provocando Rogelio que la Ramos gente haga el afirmó haber ñejejeje. presenciado el despegue de lo que describió como una hermosa bola de fuego desde el área afectada. Según su Jesus. testimonio, el objeto ascendió aproximadamente 300 metros, se detuvo brevemente cerca de una cañada y luego se alejó a gran velocidad. El incidente atrajo la atención de diversas autoridades y medios de comunicación. La Dirección Federal de Seguridad, una agencia de inteligencia mexicana, investigó ¿Eso el existe? suceso. ¿Eso existe? Interrogaron a Nicandro Vázquez Torres, Sí. un radiooperador de aviación de Ciudad Pemex, quien relató ¿Dónde que está alrededor Jaime de las Maussan? 23 horas del 30 de mayo Ay, me observó un mal. objeto luminoso de ¿Sabes qué está haciendo, manita? Se está dejando pasar desconocidos a su casa por 500 varos, güey. forma cóncava, similar a un Impresionador. plato, de aproximadamente 10 metros de diámetro, que flotó Hijo, frente a él tengo hambre, y güey. luego Ya desapareció ves. en el cielo. Posteriormente, junto a dos Como compañeros, Martín. avistaron una figura Yo humanoide también dejaría de pasar a más de gente a 2 mi casa metros de por altura, 500 pesos, vestida de blanco o plateado, que se desvaneció en la maleza cercana. ¿Qué Tras el onda? avistamiento, se reportó la presencia de Cabezones. individuos vestidos de negro en la zona. Estos individuos supuestamente interrogaron a los habitantes y recopilaron información sobre el incidente. A pesar de las investigaciones y testimonios FBI, recopilados, tío. el incidente ovni de Ciudad Ajá. Pemex permanece sin una explicación definitiva, alimentando teorías y especulaciones Deben ser en más un torno a lo que país, realmente Matías. ocurrió aquella noche de 1973. Uno de los misterios sin Seguro resolver eran más los peruanos, intrigantes güey, de México. que nos querían invadir.
El vuelo desaparecido del Cuatro Vientos. ¿Qué pedo? Continuamos este ¿Cómo no viaje sabía por de lo esto? desconocido ¿Y esto? con el extraño incidente No sé. del Cuatro Vientos, un avión español que desapareció misteriosamente en cielos mexicanos. Español. En No pasa nada, 1932, el Ya capitán de ves. ingenieros Mariano Barberán y Tros de Hilarduya tuvo una idea ambiciosa: cruzar el Atlántico sin escalas en avión desde España hasta las Antillas, con la intención de estrechar lazos entre España y América Latina. El elegido para pilotar esta aeronave fue el teniente de caballería Joaquín Collar Serra, mientras que él mismo asumiría el rol de navegante. Para el soporte en tierra contaban con el sargento Modesto Madariaga, un experto en mecánica aeronáutica. La nave que llevaría a cabo esta hazaña era un Breguet 19 GR Superbidón, un sesquiplano modificado para aguantar la extensa travesía. Todo estaba preparado para el gran vuelo, excepto por un detalle arriesgado. No le instalaron radio para aligerar peso. Esto significaba que, una vez en el aire, estarían completamente incomunicados. No El 10 de mames. junio Pero que tanto puede de pasar una radio. 1933, a las 4:40 horas, el Cuatro Vientos despegó del aeródromo de Tablada en Sevilla, España. La pista había sido ampliada en 500 metros para facilitar el despegue debido al peso adicional del combustible. La ruta planificada incluía puntos de referencia como Madeira, Portugal, San Juan, Puerto Rico, Guantánamo y finalmente Camagüey, Cuba. Después de 39 horas y 55 No mames. minutos de vuelo y recorriendo aproximadamente 7.895 kilómetros, aterrizaron en Camagüey el 11 de junio a las 20:45 horas. El recibimiento en Cuba fue apoteósico. Los aviadores fueron agasajados en círculos políticos, sociales y mercantiles. Durante su estancia, Madariaga reparó una grieta en el depósito central del avión. También visitaron el observatorio de Belén, donde el padre jesuita Mariano Gutiérrez Lanza elaboraba partes meteorológicos. A pesar de las advertencias sobre condiciones climáticas adversas, decidieron continuar con su plan de vuelo hacia México. El 20 de junio de 1933, Y de la nada nos interceptaron los peruanos, güey, estos despegó de La peruanos. Habana a las 8:45 horas con destino a la Ciudad de Crossover, México, güey, crossover. sin la compañía del mecánico Madariaga. Cameo, Se esperaba que el cameo. trayecto de 1920 Cameo. kilómetros Cameo. tomara Y aproximadamente este episodio unas 12 especial horas. llegan los Durante el vuelo, gorduanos. La aeronave fue avistada sobre Mierdanos. varias localidades. Mierda, pero tu el país es último mierda. avistamiento Gorduanos. confirmado Me meteré ocurrió con cerca pero de todo lo que Villahermosa, sea necesario. en el estado de Tabasco. A partir de ese momento, Este güey cree se que perdió su todo ese rastro güey del avión. God. Pero No sabe que los verdaderos chistes están en Los Perú. gobiernos de México Nada y que ver, España güey. coordinaron extensas operaciones de búsqueda por aire, mar y tierra. No, se pero les perdió un bar, encontraron se les perdió restos de la una aeronave y avioneta. tampoco de sus ocupantes. ¿Quién Tiempo sabe? Igual se después, se encontró una estallaron así cámara de la nada. neumático en una A la playa verga. cercana a Chiltepec, que fue identificada como parte de Chiltepec. Cuatro Vientos. Esto sugeriría que la aeronave pudo haber caído al mar. Sin embargo, algunos historiadores Aeronave Bluetooth. plantean que, Te va debido a una directamente al tormenta, los pilotos realizaron un aterrizaje de emergencia Nada que ver. en la Sierra de Bleh. Oaxaca, donde habrían sido retenidos y posteriormente asesinados por los lugareños. A pesar Pero- de los esfuerzos, las investigaciones y las diversas ¿Qué onda teorías, con eso? Estos jamás se oaxaqueños. pudo llegar a una conclusión satisfactoria sobre el destino Oaxaca. de esta aeronave. Con razón El se destino final del desaparecieron. Cuatro Vientos y de sus tripulantes El que está de último sigue ahí, siendo solitario, es un sospechoso para mí. enigma en la historia de la aviación. Gil Pérez, el soldado que se teletransportó. Pero ¿y estos Esta misterios historia podría misteriosos rayar dónde más en el chingados terreno salieron? de las leyendas. Sin embargo, es un relato Bueno, te haces fascinante TP. que ha perdurado a lo largo de Me los hago siglos. TP. Me La voy a tepear enigmática justo a la lava aparición de como un soldado Betazo. español en Y la que me Ciudad mata un de esqueleto México, de la nada. tras supuestamente haber sido transportado desde Bueno, Manila, este güey. Filipinas, es simplemente intrigante. ¿Cómo que La pasó noche de del Filipinas a 24 de México? octubre What de the fuck? 1593, Oye. Gil Pérez, Este güey. un soldado español, se encontraba de guardia en Mat- el palacio del gobernador en Manila. El día anterior, el gobernador Gómez Pérez Dasmariñas había sido asesinado por piratas chinos, pero la guardia continuaba en sus puestos, Pinche esperando linche, la linche, designación de un nuevo líder. En algún Pinche momento de linche. su guardia, Pérez se apoyó contra una pared y cerró los ojos brevemente. Lo dijo. Al abrirlos, se encontró en un lugar desconocido, la Plaza Mayor de la Ciudad de México, a más de 14,000 kilómetros de distancia.
Wow. Vestido con un uniforme inusual para los estándares mexicanos de la época, Pérez fue detenido por los guardias locales. Al ser interrogado, afirmó ser un soldado al servicio del gobernador en Manila y mencionó el reciente asesinato de este, noticia que aún no había llegado a México debido a las limitaciones en las comunicaciones de la época. Las autoridades, escépticas ante su relato y considerando la posibilidad de deserción o incluso brujería, lo encarcelaron mientras investigaban su historia. Meses después, un galeón proveniente de Filipinas arribó a México, trayendo consigo la confirmación del asesinato del gobernador. Además, uno de los pasajeros reconoció a Pérez y afirmó haberlo visto en Manila el 23 de octubre de 1593, un día antes de su aparición en México. Estos testimonios llevaron a las autoridades a liberar a Gil Pérez y permitirle regresar a Filipinas. El fraile Gaspar Durísimo, de San Agustín durísimo. registraría este suceso tan extraño en 1698, donde relata la conquista de Filipinas y menciona el suceso como un hecho real. El folclorista mexicano Luis González Obregón incluyó la historia en su colección de 1900 titulada México Viejo, Noticias Históricas, Tradiciones, Leyendas y Costumbres. A lo largo de los años se han propuesto diversas explicaciones para este fenómeno. Algunos investigadores de lo paranormal sugieren que Pérez experimentó un caso de teletransportación espontánea. Otros especulan que pudo haber sido víctima de una abducción alienígena, siendo transportado de un lugar a otro. Muchos historiadores consideran que la historia es simplemente una leyenda urbana, resultado de la tradición oral, una fascinación por lo inexplicable. Leyenda urbana. Tengo una solución, güey. Fueron los peruanos. Problema resuelto. De la tradición oral y la fascinación por lo inexplicable. Independientemente de su veracidad, la leyenda de Gil Pérez continúa siendo un relato intrigante y misterioso de la historia de México. Todos los peruanos del canal de suscríbanse. Habitantes, nos vemos este No sábado. lo hagan, solo estoy bromeando para meterme con Betaced y con su cultura peruanesca, en plan, porque a él no le gusta que me meta con su Perú. 5 de abril a las 6 p.m. en la librería El Entusiasmo en Sí, mi Jalapa, Coco, Veracruz, yes, para la my presentación Coco. de nuestro nuevo libro 99 historias del libro y desde el promoción. podcast. Toda Mi la dedito. información en nuestro Mi dedito. Promoción, Ahí está. El agente Muchos 10B. no lo What the saben, fuck. pero México también tiene historias de 10 espionaje vergas. que parecen sacadas de la ficción. La historia del agente ¿A 10B poco? es un relato envuelto en misterio, protagonizado por un espía cuya identidad permanece desconocida hasta el día de hoy. Su labor fue crucial para salvaguardar la soberanía de México durante una época de tensiones con Estados Unidos en la década de 1920. Tras la Revolución Mexicana, el país se encontraba en un proceso de reconstrucción bajo la presidencia de Plutarco Elías Calles. Las reformas implementadas, especialmente en el sector petrolero, afectaron intereses estadounidenses, generando fricciones entre ambas naciones. En este ambiente de incertidumbre, surgieron temores sobre una posible intervención militar de Estados Unidos en México. Entre 1925 y 1927, un individuo identificado únicamente como Agente 10B comenzó a enviar informes detallados al gobierno ¿Y dónde está el mexicano. 10A, Se desconoce su nombre real, género y nacionalidad, pero su acceso a información confidencial estadounidense era evidente. Durante este periodo, remitió más de 300 documentos clasificados y aproximadamente 7,000 memorándums, revelando planes de intervención militar por parte de Estados Unidos. Uno de los informes más alarmantes, fechado el 9 de febrero de 1927, detallaba la activación del Plan Verde, una estrategia estadounidense que contemplaba la invasión a México. Este plan formaba parte de una serie de esquemas militares denominados planes de colores, diseñados para intervenciones en diversos países. La filtración de este documento permitió al presidente Calles tomar medidas preventivas y reforzar la diplomacia mexicana. Consciente de la gravedad de la situación, Calles optó por una estrategia audaz. Envió copias de los documentos filtrados directamente al presidente estadounidense Calvin Coolidge, acompañadas de una nota que expresaba la buena voluntad de México al devolver la información obtenida. Esta acción sorprendió a la administración americana y llevó a una reevaluación de sus planes hacia México.
Como resultado, se iniciaron negociaciones bilaterales que redujeron las tensiones y evitaron Buah, una no me sabía posible esa, what the confrontación fuck, armada. pero ¿qué pasó El acá? último informe del agente 10B se recibió el Sí. 23 de mayo de 1927. Agentes Después de secretos esta en fecha, México. no se tiene Dices. más información sobre Gente su paradero 10 o B12. actividades. No se sabe 10 si B fue A Z, capturado, ah. si le quitaron la vida o si simplemente se retiró. Su identidad y destino final permanecen como uno de los enigmas más intrigantes en la historia mexicana. Durísimo, durísimo. Nadie conoce el verdadero aspecto de Miguel Hidalgo. Si eres de México, seguramente al escuchar el nombre de Miguel Hidalgo, se te viene a Un la señor mente calvo la como imagen de Betas. aquel hombre entrado en años, Ajá. con poco pelo de No. color blanco tras sus orejas, levantando el Serás estandarte conocido. de la Virgen ¿Dónde María. viste ese pendejo? Sin embargo, la figura de Miguel Hidalgo y Costilla, conocido como el padre de la patria, en México, está envuelta en un enigma peculiar. Uy, le metí un No vergazo. existen vergazo, retratos ¿dónde te- realizados durante su vida, lo ¿Dónde que ha te he visto, generado pendejo? incertidumbre sobre su verdadera ¿Qué apariencia. cosa? Sé que conozco a este viejo de algo. ¿Dónde lo conozco? Pues es Miguel Hidalgo, uno de los que inició la Revolución Mexicana, punto. Las representaciones que Miguel Hidalgo. conocemos hoy Pues lo acaban de son decir. interpretaciones posteriores a su Ah, y la muerte, independencia mexicana, basadas sí. en descripciones Ah, y Creo que es testimonios porque me recuerda al señor de quienes Burns. lo conocieron. Sí se parece, Durante el viéndolo así periodo sí se parece. colonial, era común que personajes prominentes fueran Ay, retratados ay, ay. en vida. Sin embargo, en el caso de Hidalgo, no se conocen pinturas o El ilustraciones güey que realizadas mató a la mientras japonesa, vivía. no sé, güey. Esto se debe, en parte, a que las autoridades digas, no, virreinales en plan- prohibieron y destruyeron cualquier representación suya, No mames, o sea, de Ilustraciones que no hay ilustraciones de la época de posteriores a este su güey, y yo muerte. pensé que sí. basadas en descripciones y testimonios Ah, le tenían de tirria. quienes lo conocieron. Durante el Oye, periodo ese güey. colonial, era común que personajes prominentes No, fueran no sabía. retratados Creo que no. en vida. ¿Quién fue el que mató a los japoneses en México? Bueno, a los asiáticos que viven en México. Creo que fue. No me acuerdo, ¿eh? ¿Quién fue el que lo hizo? Mm, Fue Pancho Villa. Ah, era Pancho Villa, pendejo, güey. ¿Para qué mata a los asiáticos acá, güey? Son Pero sí, era Pancho Villa el que mató a la gente asiática de México. interpretaciones Y los posteriores mandó a a su matar. muerte, basadas en descripciones y testimonios de quienes lo conocieron. Durante el periodo colonial, era común que Ya fue, personajes Matías, pon prominentes un fueran iceberg de retratados en México. vida. Sin embargo, en el Puede caso salir, de ¿eh? Hidalgo, Puede no salir. se conocen pinturas o ilustraciones realizadas mientras vivía. Esto se debe, en parte, a que las autoridades virreinales prohibieron y destruyeron cualquier representación suya durante la Guerra de Independencia, buscando suprimir su imagen y legado. Tras la consumación de la independencia, surgió la necesidad de crear una imagen icónica de Hidalgo como el padre de la patria, por lo que las primeras Wow. representaciones Falso mexicano, aparecieron Matías. en la década de No me digas eso. 1830, más de una década después de su fallecimiento. Entre ellas se encuentra una estatuilla de madera atribuida a Clemente Terrazas, considerada por algunos como la representación más fiel de Hidalgo. Sin embargo, su autenticidad Jesus, ha parece sido peruano. objeto de debate. Sí Otra parece, ¿eh? representación Sí notable parece. es el retrato al óleo realizado por Antonio Serrano en 1831, considerado el primer retrato histórico de Hidalgo. El historiador Lucas Wow. Alamán, quien Mm. conoció No sabía personalmente a eso, ¿eh? Hidalgo, No sabía que lo había. describió como un hombre Bueno, de que todas las estatura imágenes de mediana, Hidalgo tez fueron morena, muchísimos después de ojos que hubiese vivos y muerto. expresivos, con una frente Ajá. amplia y despejada. Estas descripciones han servido de curioso. base para las representaciones artísticas posteriores, La descripción más aunque simple es generalmente calvo y lo tiene pelos representan con la costados. piel mayormente clara. Es bastante extraño e irónico que no tengamos idea de cómo se veía realmente uno de los personajes más importantes en la historia de nuestro país. Ya ves, ya ves. La desaparición de Jacobo Greenberg. Últimamente ha ganado ¿Quién? mucha popularidad Jacobo esta Matías. historia, y aunque regularmente tratamos de traer temas no A tan ver. conocidos, creímos que un video de misterios mexicanos estaría Oh, es simplemente uno de los incompleto doctores. sin este caso. Yo no lo Jacobo conozco, ¿eh? Greenberg fue un destacado neurofisiólogo y Sí, sí, psicólogo sí. mexicano, reconocido por sus investigaciones en áreas como la conciencia, el chamanismo y la percepción extrasensorial. Nacido el 12 de diciembre de 1946 en la Ciudad de México, Greenberg decidió estudiar la mente humana a los 12 años, tras la muerte de su madre debido a un tumor cerebral.
Estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México y en 1970 viajó a Nueva York para cursar un doctorado en psicofisiología La UNAM, tío. en el Brain Research La Institute, UNAM, donde las investigó Pumas. los efectos electrofisiológicos de estímulos geométricos en Pumas, el cerebro gar. humano. Garra- A su regreso a México, fundó laboratorios de psicofisiología en la Universidad Anáhuac y en la UNAM. A principios de la década de los 70, Jacobo fue presentado a Pachita, una famosa curandera con supuestos poderes y habilidades psíquicas, por Margarita López Portillo. Traía un monito ahí, güey, con what the fuck. Se parece a Creed. Sí, Tiene sí. un mono Y me ahí. recuerda a Creed. Tiene un mono ahí. Poderes y habilidades psíquicas por Tiene un Margarita Matías, un López Matías. Portillo, Un hermana del Betazo. entonces presidente mexicano José López Portillo. Este encuentro Portillo. marcó un punto de inflexión en la carrera de Greenberg, llevándolo a presenciar y estudiar las prácticas de Pachita. Durante varios años, Oh. Greenberg documentó las sesiones de curación Oh, de la mujer. Observó cómo ella realizaba presuntos procedimientos quirúrgicos sin las herramientas médicas tradicionales. Greenberg quedó particularmente impresionado por la aparente materialización y desmaterialización de órganos durante estas intervenciones. Estas experiencias lo llevaron a cuestionar ¿Qué onda? los Yo no límites de de la qué onda, what ciencia the fuck. y de la capacidad humana, afirmando Sí, que no se atrevía a literalmente decir le cuál es sacaba el los límite. órganos y los curaba. Pero eso pasaba de verdad, Ajá. en plan, si se curaban o morían. Sí los curaba, güey. ¿En serio? No me sabía eso, no me sabía esa, what. Sí, Pero aquí se ve que le está clavando en el pecho, no sé dónde. sí, le está Realmente sacando impresionado el órgano. por la aparente materialización ¿Pero qué le está sacando? Si le saca el corazón se muere, ¿sabes? ¿O qué le está sacando? El segundo corazón, güey. Y ¿Qué No pedo? tengo contexto de esta imagen. No Ajá, recuerdo. falta contextos. Que siga hablando el hombre del video. Un Matías Pigmeo, te tardaste mucho y le no da risa. y desmaterialización de Primi- órganos dice primigenio, durante aprende a leer, estas Cuca. intervenciones. Matías Estas Primigenio, experiencias lo lo que llevaron sea. a cuestionar los límites de la ciencia y de la capacidad humana, afirmando que no se atrevía a decir cuál es el límite de la potencialidad del ser humano. Greenberg escribió el libro Pachita, donde detalla sus experiencias y reflexiones sobre las prácticas de la curandera. En esta obra explora la posibilidad de que la conciencia humana pueda interactuar con un matriz informacional, concepto central Durísimo, en su durísimo. teoría sintérgica. Estaba bien Esta despierto teoría entonces. sugiere que Se la despertó, realidad cabrones. es una Ujú. construcción holográfica creada por la Y no interacción despierta con entre la hambre de actividad verga. neuronal y una estructura espacio-temporal compleja, lo que podría explicar fenómenos como las curaciones de Pachita. La relación de Greenberg con Pachita y su intento de explicar científicamente sus habilidades generaron controversia en la comunidad científica. Mientras algunos consideraban que sus estudios carecían de rigor, otros valoraban su valentía al explorar fenómenos fuera de los paradigmas tradicionales. Independientemente de las opiniones, su trabajo abrió un diálogo sobre la intersección entre la ciencia y las prácticas ancestrales de sanación. En 1987 estableció ¿Qué el onda? Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, financiado por la UNAM y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. A lo largo de su carrera, publicó más de 50 libros y numerosos artículos científicos enfocándose en la intersección entre la ciencia y la espiritualidad. El 8 de diciembre de 1994, Jacobo Greenberg fue visto por última vez en su domicilio en la Ciudad de México. Su familia, preocupada por su ausencia en la celebración de su cumpleaños el 12 de diciembre, intentó contactarlo, pero no tuvieron éxito. Aunque era habitual que Greenberg realizara viajes inesperados o se mantuviera incomunicado debido a sus investigaciones, la prolongada falta de noticias llevó a su familia a denunciar su desaparición. La Procuraduría General de la República inició entonces una investigación en mayo de 1995, 5 meses después de su desaparición. El comandante Clemente ¿Qué Padilla pedo, qué estuvo pedo? a cargo de este caso, y durante la investigación se descubrió que todas sus pertenencias personales, incluidos documentos, pasaporte y demás, permanecían en su hogar, lo que indicaba que no había planeado ningún viaje al extranjero. Además, su automóvil fue encontrado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero no había registros de que hubiera abordado algún vuelo. La ausencia de respuestas concretas ha dado lugar a diversas hipótesis sobre su desaparición.
Algunos sugieren que pudo haber sido víctima de un crimen debido a la naturaleza controversial de sus investigaciones. Joder. Otros consideran Lo que desaparecieron, decidió güey. aislarse para continuar sus estudios de No, manera ¿no? más privada o para Sabía protegerse demasiado. de posibles amenazas. Dada la naturaleza de su trabajo, hay quienes creen que fue silenciado por saber demasiado, ya sea No. por parte del gobierno o de el alguna latino, organización Petacé. secreta. Sí. Otras teorías apuntan a un crimen pasional por parte de algún miembro de su familia o su pareja. A pesar de las múltiples teorías, ninguna de ellas ha sido confirmada y el destino de Jacobo Greenberg sigue siendo un enorme misterio. Y ahí, compa. La zona del silencio. La zona Como del Silent Hill. Matías. Probablemente este Silent sea el Hill. misterio Ay, ay. mexicano Sí, por sí, eso excelencia. mejor. La zona del silencio es una región desértica ubicada en el bolsón de Mapimí, en la confluencia de los estados mexicanos de Ujú. Durango, Chihuahua y Coahuila. Este lugar ha Durísimo. capturado la imaginación popular Mm. debido a una serie de fenómenos y leyendas que lo rodean. El término ¿Cómo? zona del silencio fue acuñado en 1966 por el ingeniero de Pemex, Harry de la Peña, mientras trabajaba en la planificación de un oleoducto en el desierto del bolsón de Mapimí. Durante qué sus bonito. exploraciones, Esas montañas. de la Peña Ahí notó te que las llevaremos, ondas de Matías. radiofrecuencia No, por favor, se dejadme en distorsionaban paz. Déjeme o se tranquilo. perdían en ciertas áreas del desierto, Matías. impidiendo la Vayamos a la zona del comunicación silencio. efectiva. Esta anomalía lo llevó a referirse al área Hojas. como la zona del silencio, nombre O sea que no hay que ha señal ahí. perdurado hasta la actualidad. Ay, No hay En qué julio señal. de feo. 1970, un misil de pruebas Athena Pongan RTV, rayos o lanzado algo desde para una que haya base señal. militar en Utah, Estados Unidos, perdió el control y cayó en esta región desértica. El cohete transportaba pequeños contenedores de cobalto 57, un No elemento mames. radiactivo. Tras el incidente, un No. equipo de Ah, especialistas cáncer. estadounidenses llegó para No. localizar y recuperar los restos del misil, lo que atrajo la atención hacia la zona y contribuyó al surgimiento de diversas historias y mitos sobre el área. A lo largo de los años, se han atribuido varios fenómenos inusuales a la zona del silencio, como interferencias en comunicaciones, las señales de radio y otros tipos de comunicación experimentan interrupciones o distorsiones dentro de la zona. La región Durísimo, ha sido durísimo. punto de impacto de meteoritos en varias ocasiones, Sí, siendo el sí, más notable el meteorito Allende en 1969, que se fragmentó Como- ¿Qué y meteoritos dispersó en la ahí? zona. Terraria, No tío. mames. También se han reportado avistamientos de luces y Póngate, objetos voy a coger voladores no meteoritos. identificados en el área. Investigaciones han indicado que la región presenta características geológicas y ecológicas únicas, pero no se han encontrado evidencias concluyentes que respalden muchos de los fenómenos paranormales atribuidos a la zona del silencio. La presencia de Durísimo. minerales como la hematita, con propiedades magnéticas, podría explicar algunas de las anomalías reportadas en las transmisiones de radio, pero no es un Una resultado tortuga. concluyente. Actualmente, la Soy zona del ese. silencio continúa siendo un lugar Hay de tortuga interés gratis en el tanto desierto. para investigadores como Sí, para Beto, sí, entusiastas God. de lo paranormal. Ahí salen God. los de Dandadán Una para señora. robar chilitos. No ¿Conocías digas todos eso. estos Ay, ay, ay. misterios? ¿Cuál crees que deberíamos Sí, sí, incluir sí. en un futuro video? Déjanos tu opinión en los comentarios. Muy bueno, muy bueno. Conociendo más de Muy bueno, Mexipadre, güey. Teniendo mejores misterios que La Perú zona del mierda. chilito. La zona del Chili Ah, Willy. Sí.